Buenas tardes y bienvenidos a esta primera clase virtual sobre Historia de las Ideas 2 en el profesor superior de Historia de las Ciencias Sociales para la comisión de segundo semestre. Bueno, la idea de este primer video es explicarle por qué hablamos de Historia de las Ideas, Cultura y Sistema de Pensamiento Político Occidental de la modernidad a la contemporaneidad. Cuando hablamos de cultura política nos referimos a aquello que tiene que ver con cómo se hace la política y cuáles son las cuestiones que hacen a la política en sí. Para ser más explícito sobre esto, tiene que ver cómo la sociedad tiene una idea sobre la cultura y cómo ésta se plasma o se lleva a cabo en las sociedades. Por ejemplo, cuando nosotros establecemos que pasamos del sistema económico, político y social económico del feudalismo a la modernidad, exactamente nosotros vemos una transición en la cultura política. Que hay algunas cuestiones que se continúan, aunque la figura del rey es la del primus inter pares, es decir, del mejor entre los pares, es decir, sobre los propios nobles, y que se ve como la última revuelta del feudal, digamos, de los nobles, o sea, la última revuelta feudal, a la hora de definir en este proceso de transición a la que se va a la sociedad mercantilista y después al propio capitalismo, que es el sistema económico social por el cual estamos regidos hoy. Bueno, nosotros vamos a ir viendo justamente cómo esta cultura política ha ido evolucionando, cómo no es solamente política, sino una forma de hacer, una forma de pensar, una forma de manejarse, cuáles son los códigos que se establecen. El ejemplo del caso es que el rey en la modernidad daba a cada uno lo que le correspondía, es decir, que el rey lo único que hacía era administrar justicia. Por eso en la cultura política de la modernidad, absolutismo, si queremos decir, como modelo político esencial, nosotros vamos a encontrar que el rey lo que hace es impartir justicia. Por eso no hay división de poderes según como lo concebimos hoy en el siglo XXI, sino que lo que estamos encontrando en esta cultura política es netamente una forma de organizarse en la que el rey es todo, es decir, el rey es poder él representa el poder ejecutivo, representa el poder legislativo y representa el poder judicial. ¿Por qué se establecía en su persona esto? Porque así estaba establecida, digamos así, venía, y la tradición era justamente que la función del rey en realidad no era tanto de gobernar, sino de administrar lo que le pertenecía a cada uno. Es decir, un ejemplo concreto sería un pleito sobre un territorio. Cada uno, vamos a decir un condado, un conde y un vizconde, pongamos en cualquier lugar de Europa, el rey, claro, de España, pongamos que esto sucedía en España, lo que hacía era definir, según la documentación que presentaban estos pleitos, presentaban pleitos, lo que automáticamente hacían era determinar a quién realmente le pertenecía la jurisdicción de ese territorio e impartía un dictamen, una ordenanza real que establecía lo que a cada uno le pertenecía. O en el caso de administrar justicia, es decir, decidir si alguien por su traición o su delito, digamos delito de traición, era asesinado o era expulsado del país. Es decir, en este caso nosotros hoy le diríamos exiliado político. Esa es una de los ejemplos que podemos establecer para definir cómo era o ejemplificar lo que llamamos cultura política y la forma de organización que tenía en la modernidad. Por el otro lado, cuando hablamos de sistemas del pensamiento, estamos planteando que los pensamientos o las ideas, en este caso a lo que nos vamos a referir, que son las ideas políticas, se conjugan en un sistema de alguna manera ordenado, podemos decir hasta lineal, porque algunos procesos de estas ideas son previos, es decir, la ilustración, el iluminismo, la ilustración, el romanticismo, hay una consecución
ellos. Pero ¿qué es lo que quiero establecer con una constitución? Así que el romanticismo, de alguna manera, viene a ser una forma de responder, ¿no?, a lo que la Ilustración, este pensamiento racionalista establecía. Por eso es un movimiento que se llama romanticismo, porque es más subjetivo, más personal, más ligado a las artes, especialmente a la literatura, y a un modelo de vida irracional, podríamos decir, o contrario a la razón. Pero previamente había aparecido justamente este movimiento de la Ilustración, que es de finales del siglo XVII y todo el siglo XVIII, se va a impregnar sobre lo que es la razón de Estado, tanto desde los movimientos liberales en política como de los movimientos conservadores. Es decir, va a haber todo un sistema de pensamiento que va a establecer cómo se deben dar las cosas, especialmente dentro de la Ilustración. Pero lo que vamos es mucho más allá, que tiene que ver de la relación entre la Ilustración y el romanticismo. O sea, puede ver como movimientos contradictorios, pero es decir, si nosotros analizamos que el romanticismo es un movimiento intelectual, ¿no?, un movimiento del pensamiento, de las ideas de finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, una cuestión que quiero aclarar y en un paréntesis es que los sistemas de ideas no tienen un principio y un cierre, sino que tienen momentos hegemónicos claves o puntuales o de mayor envergadura. En el caso de los héroes de la Ilustración, que ya lo vamos a ir viendo según una serie publicada que nos muestra quiénes son estos famosos personajes de la Ilustración, nos vamos a encontrar obviamente que el romanticismo no es una continuidad, o sea, pero que las ideas que tienen que ver con la Ilustración van a tener una continuidad y van a compartir un espacio físico y temporal con el romanticismo. Es decir, no va a desaparecer el iluminismo ni la Ilustración para que venga el romanticismo, sino todo lo contrario, es decir, van a compartir un momento, es decir, un movimiento. Por eso esto del sistema de ideas no es que hace viene uno y desaparece el otro, sino que muchas veces son parte de una respuesta a algo previo. La Ilustración se mostraba como algo opuesto también al oscurantismo de la Edad Media, lo digo entre comillas, oscurantismo, porque lo que venía a hacer era justamente a iluminar la mente, a desplazar a la Iglesia como el espacio que dominaba o centralizaba la forma de pensamiento, no solo político, sino social. Bueno, más allá de esta breve explicación, porque el trabajo no vamos a ir haciendo en el encuentro presencial hoy, sino que a su vez queremos explicar por qué la modernidad y la contemporaneidad, porque ustedes ya han tenido, y cuando hablamos de la modernidad hablamos del periodo histórico denominado modernidad, que va desde el siglo XV, mediados del siglo XV, hasta la Revolución Francesa. La contemporaneidad lo establecemos como desde la Revolución Francesa hasta hoy, siglo XXI. Es decir, que vamos, como se expresa en el video de presentación, que vamos a ir pasando por los distintos momentos. Bueno, eso como eso fue explicado previamente, no voy a entrar mucho en detalles. Lo que sí me interesa es entrar en un detalle, es que nosotros vamos a trabajar también con categorías brodelianas que tienen que ver con la historia de las mentalidades y dentro de esto, ¿qué queremos decir con la historia de las mentalidades? Que justamente las mentalidades son sociales y no solo son sociales, sino que las mentalidades tienen una perduración. Entonces podemos trabajar esto de justamente los sistemas del pensamiento y cómo podemos establecer que existen sistemas de pensamiento específicamente desde la modernidad a la contemporaneidad, y que podemos hablar de un propio sistema de pensamiento moderno que abarque ahora mismo la contemporaneidad, sino que también establecer esto de que las mentalidades es algo que trasciende los momentos y los procesos históricos, o sea, la larga duración. Es decir, hay leyes, hay príncipes, hay un sistema de gobierno de monarquías parlamentarias, monarquías absolutas, monarquías parlamentarias, sistemas políticos, liberales y democráticos, y sistemas democráticos de plena autonomía, donde el voto se ha dado el voto universal, con el acceso primeramente de los hombres en general, según un sistema
no censitario, o sea, no de censar por propiedad, sino de ser un sistema de voto donde también puede votar. Y estamos hablando de que hasta los chicos de 16 años pueden de manera voluntaria participar en las elecciones generales, desde concejales hasta presidente de la nación. Otra cuestión que es importante destacar, y es por eso que este breve teórico, es lo que tiene que ver con,